Buenas tardes. Este es nuestro segundo seminario en ciencia de datos y lo estamos organizando cada 15 días. El día de hoy se nos camuflajeó con el de biología teórica, pero esperemos que no nos pase de nuevo. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar a Erika Peláez, quien tiene un posgrado en ciencias biomédicas. Ahorita voy a aclarar quién soy yo. Bueno, de hecho parte de la presentación no tiene caso ni que la presente porque justo eso es lo que ella va a hacer, decir todo lo que ha hecho y demás. Tampoco soy tan narcisista, pero es más enfocado a la experiencia que he tenido yo como científico de datos en la ciencia versus ahorita que estoy trabajando en una startup que es como una industria de transporte. Bueno, si tienen preguntas, directo con ella. Sí, bueno, como dije voy a empezar presentándome. En realidad, sí, mi aspiración era tener un doctorado en ciencias biomédicas, así empecé, ¿no? Ese era mi objetivo inicial. Sin embargo, pues se terminó la beca de CONACYT y yo me quedé con 3 publicaciones a medias y nada de la tesis. Entonces tenía que conseguir un trabajo, ¿no? Por eso, de ahí, no sé, hubo como una convocatoria abierta para hacer un fellow como científica de datos en una organización no gubernamental que se llama Transparencia Mexicana. Entonces en esta empecé como a familiarizarme más con datos y con otro tipo de ambientes que no fueran científicos. Y finalmente después de ese fellow obtuve una posición como científico de datos en una startup que se llama Urban, que justamente es de transporte. Entonces el objetivo de la plática que vamos a tener es, bueno, yo me gustaría presentarles como un panorama de lo que pueden esperarse haciendo análisis de datos en la ciencia versus análisis de datos en la industria. En realidad son bastante parecidos, vamos a ver como más a detalle cada uno de los aspectos. Y pues desde mi perspectiva, ¿no? Que es bastante, digamos, fresca porque mi beca de CONACYT se acabó el año pasado, entonces llevo como este año trabajando en la industria, más los 5 años de doctorado que todavía está pendiente. Y pues sí, si tienen alguna, o sea, también es como medio esperanzador saber que incluso después de tu licenciatura o tu posgrado puedes seguir una carrera no necesariamente académica y tienes como un buen panorama que te espera. Este es el seminario para ciencia de datos. Si quieren ir al de biología teórica, está en el CEF. En el CEF, ahí está en el papelito, los borré con lápiz. Sí. Bueno, entonces después de esta breve introducción ya vamos directo a las comparaciones. En realidad, yo lo separé por diferentes ámbitos. El primero que vamos a tratar es organización y logística. ¿Cuántos de ustedes están en la licenciatura? ¿En posgrado? ¿Y terminando o trabajando o haciendo otra cosa? Solo el doctorado. Ah, ok. Bueno, entonces los que están en la academia y en la licenciatura se dan cuenta que ya sea tu tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, lo que tú haces es siempre supervisado por un investigador principal. O sea, si no eres un investigador principal ya. Entonces, siempre hay esa jerarquía de lo que quiere que hagas tú, tu jefe, y lo que tú tienes que hacer. Y siempre hay como un diálogo entre ustedes dos, más que nada. Es algo muy personal, ¿no? En la academia los horarios son flexibles, como no necesariamente tienes que cumplir un horario de 9 a 5 o etcétera. En general puedes ir cuando no tengas clases o si tienes algún problema es bastante flexible como para que salgas, etcétera. Tienes generalmente un proyecto principal que es el de tu tema de tesis y si tienes suerte o si tienes más tiempo o si tu investigador lo quiere, tienes otros proyectos secundarios, ¿no? El producto final es una publicación generalmente, ¿no? Tu objetivo es publicar tu trabajo o si estás haciendo algo como más aplicado, hacer una patente de ello. O si son muy progresistas en su laboratorio, generalmente hacen un servicio, pero eso es como muy poco común. Y los proyectos que tú tienes es como, o sea, tú terminas tu proyecto y después de ahí casi se muere, ¿no? O sea, a menos que llegue otro estudiante y retome tu proyecto, o a menos que un grupo de investigación de otro país se haya interesado por tu investigación y entonces llegue y lo retome.
Y los tiempos, como van manejando ustedes sus tiempos, son generalmente como el investigador les va diciendo, como, haz esto. Y si tu investigador no te pide, tráemelo la siguiente semana, pues puedes tardarte todo lo que quieras y puedes perfeccionarlo lo más que quieras para entregarlo. En la industria es un poquito diferente, como la jerarquía cambia porque ahora tú vas a colaborar con diferentes equipos. Si eres un científico de datos, de hecho estás en el centro de todo. Estás en el centro de marketing, estás en el centro de administración o business intelligence, estás en el centro de tecnología, quieren hacer servicios, quieren datos, quieren que hagas tú un modelo predictivo y entonces se los des a ellos para mandarlo a producción. Y generalmente con tus jefes que ya son los CEOs o los CTOs, etcétera, hay poca relación, o sea, es más o menos como, ya terminé mi producto y es así, ¿no? Y ya te dan feedback, si es lo que quieren o no es lo que quieren. Los horarios son más o menos establecidos, depende mucho de la industria en la que se metan o de la empresa en la que entren. Si entran en un banco es súper godín, así de que tienes que entrar a las 9, salir a las 6 y tienes una hora de comida y si te pasas un minuto ya te descontamos, ¿no? Pero por ejemplo, en donde yo estoy es una startup que es más flexible, también es parecido a la ciencia, puedo entrar a la hora que quiera, mientras cumpla con mis objetivos, puedo hacer lo que se me antoje, básicamente. Generalmente tienes muchos proyectos, como les dije, estás en el centro de muchos grupos diferentes, entonces a mí me toca hacer cosas como de análisis de los clientes que tenemos, pero también tengo que hacer análisis de marketing, o tengo que hacer como predicciones de cuánta gente se va a quedar con nosotros, etcétera. Y mi producto final no es una publicación o una patente o algo para mi tutorial. En realidad es un reporte o una diapositiva que mis jefes puedan utilizar en alguna presentación para generar más negocios, o un dashboard interactivo, que es como un servicio web en donde tú entras y vas viendo en tiempo real cómo van cambiando las cosas, etcétera. O un componente, como les dije, para producción. Si me piden un modelo, yo lo hago y se los mando y tienen que funcionar, ¿no? El mantenimiento y la actualización es continua porque este reporte o este modelo o este dashboard es algo que le sirve a todos, ¿no? Y es algo que necesita estar en constante actualización. Entonces siempre lo tienen que estar manteniendo o de repente si ya no funciona lo cambian por una nueva tecnología. Y el manejo de tiempo es con tecnologías o bueno, metodologías ágiles. ¿Alguien conoce esas metodologías ágiles? ¿Han escuchado hablar de ellas? Seguro, yo tampoco lo hice hasta que entré a trabajar. Pero básicamente es como manejo de tus tiempos y de tus objetivos. Haz de cuenta, el objetivo de la empresa es como que el usuario pueda tener una pelota para jugar. Entonces todo el equipo se pone a construir una pelota y nos ponemos tiempos. Como decimos, ok, tú Data Science te encargas de calcular el grosor y el color de la pelota que les va a gustar más a los clientes. Entonces te doy 2 días. Y el resto del equipo tiene el resto de la semana para hacer toda la fabricación. Es algo parecido. Esos son como más o menos como el objetivo de las metodologías ágiles. Ahora, la naturaleza de los problemas. Pues ustedes me contarán qué tipo de problemas están tratando. De hecho, sí. Díganme. ¿Qué estás haciendo en tu posgrado? Cosas de movilidad. O sea, usar datos, usar modelos para intentar mejorar la movilidad en las ciudades. Está muy bien, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Estamos intentando juntos en registros de electroencefalogramas donde hay crisis epiléctica. Está muy interesante. ¿Tú qué estás haciendo ahorita? Modelos de contracción y finalidades muscular. De muscular. ¿Y tú qué haces? Yo, pues, acciones de separación en espacios normales. Está muy padre. ¿Tú qué estás haciendo? Intentamos suponer un nuevo modelo nuevos modelos de redes de datos para modelar. Está padre. ¿Y tú qué haces? Modelos matemáticos que además de tomar en cuenta la sinapsis neuronal, toman en cuenta la reacción hacia la parte de la misma. Sí, está todo muy interesante y de hecho casi todo lo que ustedes hacen, a excepción de 2 que escuché por ahí, es intentar explicar fenómenos, ¿no? Como dar una explicación a algo, intentar generar algoritmos o metodologías nuevas que alguien más pueda utilizar, o problemas más complejos como lo son modelado de neuronas, ¿no? de unas redes neuronales, pero no de computación, sino redes neuronales fisiológicas. Y casi siempre van en genómica, farmacéutica, física de partículas, como neurobiología, etc. O sea, son problemas muy interesantes y muy complejos. En la industria,
La naturaleza de los problemas es diferente. Generalmente es inteligencia de negocios, qué les gusta a los clientes, por qué se van, etcétera, cómo podemos retenerlos. Pero también podemos implementar modelos predictivos y proyecciones en series de tiempo, ¿no? Como cómo nos va a ir en 10 años. También podemos hacer automatización de procesos, como, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio al cliente, pero podríamos automatizarlo haciendo análisis del lenguaje natural y viendo más o menos cuáles, por ejemplo, podríamos hacer un entrenamiento para ver cuáles son más urgentes o cuáles no, basados en experiencias previas. Y entonces ahora sí, pasar las más urgentes directo a una persona que ya les dé solución y las que no son tan urgentes, pues dejarlas un poquito hasta que tenga tiempo esa persona de responder las otras. Podrías hacer algo parecido. Pero son, como pueden ver, son problemas más prácticos. Son problemas que tienen como aplicaciones casi inmediatas. Algo que le va a solucionar la vida ya sea a una persona de Customer Service o a un cliente o a una persona de marketing que va a generar una campaña nueva. Ahora, los tipos de análisis que hacen en la academia generalmente son modelos o explicativos o predictivos, pero si son predictivos la gente no confía. Es como si tú llegas a una conferencia y presentas un modelo que hiciste para predecir algo, no va a faltar la persona que te diga, ¿y ya hiciste experimentos para corroborarlo? Porque pues es que los modelos te pueden generar cualquier resultado, entonces no lo sabes, ¿no? Y es muy válido, ¿no? Porque en la ciencia lo que buscamos son explicaciones en realidad. Entonces las estrategias que utilizamos normalmente son generalmente en biología para separar grupos o cosas así, son análisis estadísticos clásicos, ¿no? Y es como tú tienes un problema y te vas hasta el fondo de ese problema, ¿no? Es algo como muy centrado, muy focalizado y tienes que estudiarlo y entender ese problema lo mejor que tú puedas. En la industria es diferente. En realidad lo que busca la industria más que una explicación es algo que funcione, algo que sea como más práctico. Lo que usamos generalmente no son, por ejemplo, yo no he hecho una TED Student, que yo sí hacía cuando estaba haciendo mi doctorado, pero no he hecho una TED Student de ninguna cosa de estos, de la industria, ¿no? O sea, de estos modelos o de estos análisis. Generalmente son cosas muy sencillas que tú puedas presentarle a las personas que no son técnicas o que son clientes, entonces para que lo puedan entender. A menos que sí sea algo que necesite aplicar, pues sí lo tienes que aplicar, pero generalmente haces análisis exploratorios. O haces un análisis como muy rápido, ¿no? Dices, ok, te preguntan, ¿cuánto es el revenue que tenemos mensualmente? Pues es fácil, ¿no? Sacas el revenue, si quieres hacer una normalización, haces una normalización o lo que quieras y ya. Ahora, los tiempos de ejecución. En la academia son muy lentos. No sé cuánto tiempo lleven trabajando en sus tesis o en sus proyectos, pero yo me tardé como 5 años y todavía no terminé. Y tengo 3 proyectos como inconclusos, ¿no? Pero si es una persona que no, o sea, y esto en general porque dependes de colaboradores o dependes como de datos experimentales que puedas tener o que quieras tener. Pero por lo general, si no dependes de nadie más que ya solamente analizar datos o hacer un experimento que te sale súper bien, yo digo que del proceso de que diseñas tus experimentos, haces tus experimentos, pruebas lo que sea, haces tus análisis o tus modelos y tienes un resultado, mínimo son 6 meses. Y de ahí todavía falta la parte de escribirlo para mandarlo a publicar, porque recuerden que ese es el objetivo en la academia, ¿no? Mandar a publicar tu trabajo. Entonces, escribirlo, mandar tu artículo hacia las personas que van a revisar tu artículo, los reviewers, y que te lo regresen y que te digan, no, tu artículo está pésimo, gracias, pero tienes que cambiarle esto, si no, no lo puedes volver a mandar. Entonces, en realidad son muy largos estos procesos, ¿no? Y luego a veces los científicos somos como muy perfeccionistas y si no nos convence algo, como que vamos sacando hilitos, 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 hasta que estemos como convencidos de que todo lo que estamos haciendo está muy bien. Entonces hay muchas iteraciones en pasos iniciales, como, sí, queremos que todo esté bien desde el principio, porque así debe de ser, ¿no? En la ciencia. Pero en la industria es mucho más rápido, o sea, les digo, es que a lo máximo es un mes y todo se mide en sprints, ¿no? O sea, como les dije, tenemos un objetivo de hacer una pelota, a ti te toca esto, lo haces en este tiempo, lo cumples y ya todo nuestro roadmap, tenemos la pelota en una semana. Entonces,
Aquí las iteraciones no son generalmente en los pasos iniciales, sino son ya sobre el producto final. Lo que tú intentas hacer es sacar un producto mínimo viable, que es como lo mínimo que funcione, que puedas entregar. Y sobre ese ya vas a hacer las iteraciones. Una vez que ya tengas algo construido que funcione, ya vas a iterar sobre ello. Entonces, sí tienes dependencias, en este caso no de colaboradores, pero con otras partes del equipo, pero como todos están, o la mayoría tiene como su objetivo es el mismo, como que todos van haciéndolo al mismo tiempo, entonces no hay tantos retrasos en ese sentido. Ahora las visualizaciones. Esta es una visualización de un artículo, no sé, es de Science, pero en realidad no leí el artículo, solo me llamó la atención la figura, porque es bastante compleja y de hecho necesita cierto grado de especialización para entenderlo. O sea, al menos saber qué significan todos estos puntos con estas como bigotitos que tienen al lado, ¿no? O sea, cuando yo llegué a la industria y presenté un box plot, era así como, ¿pero qué significa esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué estoy viendo? No lo entiendo. ¿Por qué no haces mejor una barra? Y explicarle que un box plot te da una visión general de la distribución y no solo de una medición como un promedio, fue algo muy divertido de hacer. Pero generalmente es eso, ¿no? La audiencia de la ciencia es bastante especializada y conoce todo, entonces puedes hacer visualizaciones muy complejas que te den muchísima información. Pero en la industria generalmente el objetivo que tú tienes es hacer entender ya sea a los clientes o a las personas de negocios o a las personas de marketing que no necesariamente tienen tanta preparación. Entonces son como cosas muy puntuales que simplifiquen todo. Por ejemplo, si lo que tú buscas aquí es nada más esta medición, porque este es lo importante y por eso lo marcamos con la flechita, entonces solo das este dato, no das como todo lo demás, que te da mucha información, pero solo das ese dato, ¿no? Porque eso es lo que necesita la gente. Y son visualizaciones súper sencillas, como tipo pie charts o de pastel, ¿no? O mapas que tengan como coloreadas las zonas donde tienes más clientes, o gráficas súper sencillas de líneas, etcétera. Promedios, modas, este tipo de mediciones básicas son como las que casi siempre necesitarás en estas visualizaciones. Ahora, finalmente, el salario y las prestaciones en la academia versus la ciencia. Estas son exageraciones, obviamente, ¿no? Pero ya en serio, en la ciencia, en realidad, para de verdad tener una posición como científico, o incluso como investigador asociado, mínimo tienes que tener un doctorado y un postdoctorado, pero antes ya tuviste que hacer tu licenciatura, tu maestría, si tenías que hacer maestría, tener muchas publicaciones y esperar que alguna de las personas viejas o se retiren o se mueran para que puedan dejar un espacio para que tú puedas entrar, ¿no? Y luego, bueno, si ya estás en eso, las prestaciones ya son buenas y el salario ya está bastante bien. Pero si no, si eres estudiante, aún así se considera como trabajo porque estás haciendo algo, ¿no? Para la sociedad. Entonces, como estudiante no tienes prestaciones. O sea, el CONACYT solo te da un salario fijo al mes, que si no tienes familia y nadie depende de ti, te alcanza cómodamente para vivir. Pero si tienes familia o tienes que alimentar a alguien, a tu gato, a un perro, lo que sea, ya es como... Y si te enfermas, también tienes que tener como tus ahorritos para poder pagar como cosas médicas. Como postdoc ya avanzaste, ya tienes como más prestaciones. Algunos te dan seguro médico, otros te dan aguinaldo, por ejemplo. Pero el salario promedio de una maestría, o sea, lo busqué hoy en el CONACYT, es de 10,490. Si ustedes tienen un dato más, porque yo ya no estoy desde hace un año, entonces no sé cuánto incrementó con respecto a hace un año el salario. Pero el que yo encontré ahorita es de 10,400 para maestría, el de doctorado era 13,796 y el de postdoc en promedio vi que era 22. Pero si ustedes tienen algunos datos. Subió un poco este año. Sí, subió un poco este año. 500 doctorados. 1000 doctorados y como 500 maestrías. Sí. Para hacer un trabajo es que, bueno, ok, luego discutiremos esas cosas, pero sí, aún así está, o sea, está bien, puedes vivir cómodamente, pero no puedes tener como muchos lujos y aquí las rentas en la Ciudad de México son muy caras, ¿no? La ventaja es que no necesitas tanta experiencia para entrar al posgrado, solo necesitas ya sea tu título previo, ¿no? Licenciatura o maestría o doctorado y pasar exámenes de admisión o
o entrevistas para que te contraten en un postdoc o lo que sea. En la industria, para aspirar a una posición de ciencia de datos en México, generalmente basta con licenciatura. Y eso es, ni siquiera tal vez la tienes que terminar. Si tienes mucha experiencia haciendo análisis de datos o haciendo modelos, la gente fácilmente puede contratarte sobre personas que tengan más preparación. Entonces, cuando entras a una empresa, casi cualquier empresa ya tienes prestaciones de ley, incluyendo, o sea, yo soy una startup y yo tengo aguinaldo, tengo seguro médico, ¿no? Y eso no es como una empresa como tal establecida. Si te vas a un banco, te va muy bien, ahí te dan como muchas prestaciones, solo que si es un trabajo como de 9 a 5, súper estricto y súper cerrado, ¿no? Y el salario para científico de datos es bastante variado. Yo vi cifras que iban desde 40,000 a 90,000, pero yo creo que esos son muy exagerados. Si eres como un nivel, como entry level, como recién salidito del horno, digamos, para entrar, puedes esperar algo desde 25,000 pesos mensuales, más prestaciones. Pero depende mucho de la empresa y de qué tanta experiencia tengas con los datos, ¿no? Eso va a ir en función de tu salario. Y pues en la industria, les digo, lo que tiene más peso es la experiencia que puedas tener. Así que si pueden armar, o sea, si quieren entrar a la industria, les recomiendo hacer como portafolios o algo así, hacer ejemplos o ejercicios que demuestren que sí saben hacer lo que dicen que saben hacer en su currículum y ya con eso. Ahora, después de ver todos estos, quiero decirles que ninguna es mejor que la otra, ¿no? En realidad, cada una tiene sus pros y sus contras. Como en mi experiencia yo lo resumí a esto, ¿no? Como la ciencia generalmente tiene problemas más interesantes. Como vimos, todo lo que están haciendo ustedes suena bastante interesante, bastante bien, ¿no? Más interesante que saber qué tipo de cliente tenemos o algo así, ¿no? Y son como a largo plazo, o sea, puedes quedar inmerso en tu problema y trabajar con él por mucho tiempo. Sin embargo, tu trabajo, después de que publicas, no sabes qué va a pasar con él. No sabes si alguien lo va a tomar y va a decir, esto es muy interesante, vamos a seguirlo. Tampoco sabes si después nadie lo va a citar nunca más o se va a quedar en el olvido, ¿sí? Es muy difícil eso, ¿no? Como predecir eso. Pero en la industria sí tienes un impacto positivo. O sea, sabes que si tú generaste una ruta que a los clientes les funciona, la van a usar. Y entonces ves que se llena la ruta y dices, sí, tenía razón con la ruta que generé, ¿no? Es como un feedback inmediato, o sea, lo tienes luego, luego. Y si no funciona, también. O sea, si no funciona, también tienes el feedback que no funciona la ruta, cambia de estrategia para mejorar tu modelo. La industria paga mucho más. De hecho, pues sí, podrían esperarse de 1.5 a 3 veces más de lo que recibe una contraparte en la ciencia, digamos. Pero la entrada a la ciencia es más fácil, no tienes que tener experiencia, ¿no? Solamente tienes que ser estudioso y pasar tu examen y hacer tus tareas y todo, pasar tus materias en todo. Lo que sí me gusta también es que es posible empezar en la ciencia. O sea, si todos ustedes empiezan en la ciencia, pueden trabajar en la industria. Pero al inverso no funciona tanto. Si empiezas en la industria, no puedes entrar a un trabajo científico porque necesitas, como dijimos, doctorado y postdoctorado, que eso te llevaría otro tiempo más. Aunque tengas mucha experiencia y aunque seas una persona que tiene la capacidad para hacer o para manejar un grupo, no podrías hacerlo porque no tienes las credenciales. Y en términos generales, ambas son como muy similares. De todas formas, les puedo decir que yo, haciendo ciencia de datos en mi tesis de doctorado versus ciencia de datos en el startup que estoy haciendo, se siente bastante similar. Es bastante parecido el sentimiento y sí, no encuentro muchas diferencias, nada más las que les expuse hace rato, más bien. Entonces todo depende de qué es lo que cada uno de ustedes busque y lo que los haga más feliz. Y pues, muchas gracias. Esta es mi imagen de científica de datos que vi en el internet. Y aquí les puse unos enlaces interesantes que yo creo que van a compartir la presentación, ¿no? Entonces después lo pueden revisar. Pero justamente son como artículos que hablan sobre esto.
Y pues sí, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. O sea, obviamente esta es como mi experiencia, tampoco tengo la verdad absoluta, por eso les puse como más bibliografía para que ustedes puedan revisarlo. Y si les interesa como entrar a ciencia de datos o algo así, pues en la industria está padre, en la ciencia también está padre, solo son problemas diferentes. ¿Por qué crees que hay más gente con doctorados y eso, no solo en ciencia de datos, en otras áreas, trabajando en la industria en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa también? Tenemos más cerca Estados Unidos, por ejemplo, que en México, ¿no? En México no es muy común, no sé, ver a un físico en la industria. Sí. Claro, ¿no? O sea, el que lo es, pues es como una Es que aquí en la... negra. Ajá, yo creo que es porque aquí en la ciencia, cuando estudias, cuando estás dentro de la ciencia, como que es todo lo que piensas y no te dan como otros panoramas. Por ejemplo, a mí no, o sea, yo no estuve expuesta a la opción de que yo podía estar en la industria haciendo básicamente lo mismo, solo que en la industria. Pero en Estados Unidos sí hay esa cultura, como de muchos de las empresas y de hacer dinero porque son más capitalistas, no sé. Pues los internships, ¿no? Que le llaman. O sea, Ajá, también. Durante tu doctorado Sí, también puedes hacer como estancias. hacer estancias en la industria, ¿no? Sí, De y te das verano. cuenta, sí. Y aquí es como... De hecho, hay pocas estancias en la ciencia y luego hay menos en la industria, yo creo. Yo no conozco a ningún estudiante de doctorado, o ni siquiera de maestría, que se vaya a hacer una estancia a una empresa. No, por eso te digo, en la industria no hay. Dos preguntas. Una es, si nos estamos como interesados en entrar a trabajar como en ciencia de datos, ¿qué sería como lo mínimo indispensable para saber lenguajes de programación o paquetes? Sí, pues de hecho depende mucho de la empresa, pero generalmente piden de programación algo como R o Python, que son los dos más populares para ciencia de datos. Tienes que saber cómo manejos de bases de datos, ya sea relacionales o no. No sé si conozcas. Bueno, las bases de datos, pues hay dos tipos, relacionales y no relacionales. Las relacionales seguramente has escuchado como SQL o MySQL o MySQL o lo que sea. Es ese tipo de bases de datos. Pero también hay otras no relacionales que son para datos no estructurados, que son como MongoDB o algo así. Entonces, conocimiento en bases de datos, conocimiento en lenguaje de programación y paquetería de ciencia de datos, como de Python, tanto como Python como para R. Generalmente te piden como experiencia con manejo de datos, pero eso si vienes de la ciencia ya lo tienes, porque siempre estás viendo datos, como científico siempre estás viendo datos. Y conocimientos de estadística y eso también ya lo tienes como científico. La otra pregunta es, ¿hay alguna empresa aquí en México que se dedique a analizar datos biomédicos? Sí, de hecho Abraxas es una empresa que justamente presta servicios de ciencia de datos. Lo hacían más con la biología, no sé, creo que ahora cambiaron y ahora hacen para todo, pero Abraxas era eso. Winter Genomics todavía lo hace. Por ejemplo, Winter Genomics es otra empresa que hace como datos genómicos, como analiza datos genómicos. Y hay muchas, y en Estados Unidos también. Y yo creo que va a surgir más porque la tendencia ahora es que imagínense, un médico puede hacer diagnósticos dado muchas experiencias, ¿no? Ve a sus pacientes y ve cuáles son sus síntomas y dice, tú tienes esto. Si tú tienes muchísimos datos y una máquina que esté dispuesta, y todas las máquinas están dispuestas a aprender, si tú les ordenas que aprendan, te va a hacer una predicción mucho más grande, o sea, menos sesgada porque va a tener muchos ejemplos, no tiene los sesgos de un médico. O sea, hay muchas cosas que ya van como para lo de la ciencia de datos. De hecho, hay muchos conceptos nuevos que me gustan. Y sí, o sea, va a haber más trabajo de eso aquí en México, estoy segura. Pero en Estados Unidos ya empieza a haber como más empresas como de bioinformática o cosas así. ¿Alguien más? ¿No me van a preguntar qué me gusta más? ¿Si la ciencia o la industria? Sí, quiero saber.
Pues en las dos me gustaron, pero como que me siento más feliz en la industria. Porque es curioso, pero como que, o sea, es que muchos dicen que en la industria de tecnología, en tech industry, como que las mujeres son más como discriminadas, así. Yo me sentí más discriminada en la ciencia. De hecho, tomé una clase de matemáticas en donde literal hacían chistes de que las mujeres éramos malas en matemáticas que en la industria, que no me han dicho nada. Y de hecho, o sea, confían en los resultados que yo doy y en los modelos que hago, etc. Entonces, creo que hasta ahorita, pero les digo, es como muy preliminar, no es como muy reciente lo mío, porque estuve en la ciencia como por 5 años y luego ahorita estoy en la industria como 9 meses o algo así, ni siquiera llevo como el año completo, entonces es muy fresco todavía, pero por ahora sí me gusta más la industria. Bueno, pero 9 meses es mucho tiempo, ya hiciste 9 sprints de esos que mencionas, ¿no? Sí, ya hice un buen de sprints. No, hice un buen día de cosas, sí, es increíble cómo puedes manejar tu tiempo con esas metodologías. ¿Crees que los científicos organizamos mal nuestro tiempo al administrar proyectos? A lo mejor nos serviría usar estrategias que utilizan en la industria. Sí, yo creo que sí. No creo que organicemos mal nuestro tiempo, sino más bien, a mí me encanta procrastinar, ¿no? O sea, es como, tengo que hacer algo y sé que lo tengo que hacer, entonces me voy a poner a hacer otra cosa diferente. Necesito como fechas límites y cosas así para poder decir, no, ya, tengo que hacerlo. En la ciencia es tan flexible que no tengo eso como tal. Entonces, yo creo que muchas personas, o sea, sí. Sí, exacto. No, y de hecho sí, los tutoriales son así. Pero son 6 meses, eso ya es mucho tiempo en la industria. Sí, con eso ya sacaste como 3 ciclos de producción. Sí. ¿Qué recomendaciones harías para alguien que esté en la academia que se quiera pasar a la industria? Aparte de las habilidades que ya mencionaste. Ajá. Pues como les dije, construir sí podríamos tomar como años de experiencia. O sea, sí podrías poner en tu currículum que tu tiempo en el posgrado fue experiencia con ciencia de datos, pero necesitas también hacer cosas como de producción y demostrar que puedes hacer otras cosas. Porque, como les dije, como es un problema tan enfocado, solo tienes como por ejemplo, yo solamente tengo un ejemplo de un modelo que hice para predecir fármacos. Pero es uno solo, es con una sola técnica, y utilicé como random forest, y ya, ¿no? O sea, no puedo probar que yo sé deep learning o que yo sé manejar big data o cualquier otra cosa. Entonces te sirve mucho hacer ejemplos, o sea, hacer como ejercicios y subirlos a GitHub. Eso también tienes que conocer, GitHub y Git, como control de versiones y saber cómo... Sí, ¿sabes de Git y Git? Ok, pues sí, eso, entonces no tengo que explicarlo. ¿Y qué más? Pues eso, en realidad creo que las personas que están en la ciencia tienen como una ventaja porque ya conocen esa idea como del método científico, como de tener una idea, hacer una hipótesis y tratar de probar que tu hipótesis es incorrecta para descartarla o no, ¿no? Pues sí. Pues si no hay más preguntas, demos gracias al Señor, la misa ha terminado. Y pues sí. Por cierto, sí, también si les interesa, de hecho, sí, pronto iré a Estados Unidos y si alguien quiere, yo trabajo, como les dije, en una empresa de transporte y mi posición se va a quedar como disponible en algún tiempo, entonces si les interesa, pues pueden contactarme. No les puse aquí mi correo, pero se los pongo en el pizarrón para que me contacten si quieren hacer trabajar como pasantía o llenar la posición de ciencia de datos o lo que sea. Pues ya, eso es todo. Aquí se los pongo. Pues muchas gracias. Sí.
explícitamente que iba a hablar de ciencia de datos, no estoy segura todavía del tema, pero se los haremos llegar a través de mails. Pueden entrar al blog que apenas está en construcción y crearemos formas de platicar a través de redes sociales, Facebook, Twitter, entonces pronto ya le daremos más difusión. Sí, va a ser cada 2 semanas. Casi siempre va a ser aquí. Bueno, salvo alguna excepción, será aquí el lugar cada 2 semanas. Los esperamos.